Durante esta sesión compartiremos cómo las soluciones y servicios que se alinean a esas tendencias de ciberataques nos ayudan a las empresas a proteger sus datos, información y acceso a los diferentes recursos y aplicaciones. Junto a Juan David Prieto, nuestro líder de seguridad, y Steven Delgado, nuestro ingeniero en seguridad de Azure, les estaremos compartiendo algunas recomendaciones y mejores prácticas con respecto a cómo proteger sus recursos. Esta charla está enfocada no solo para aquellas organizaciones que tienen sus recursos en la nube, sino también para aquellas empresas que por diversas razones aún no han tomado la decisión de migrar a la nube y tienen todos sus servidores, aplicaciones y demás en sitio en sus data centers locales. Les recordamos que el objetivo de esta charla es encaminarlos a que puedan evidenciar las amenazas más latentes que están en la actualidad y cómo a través de algunas buenas prácticas pueden mejorar sus esquemas de ciberseguridad haciendo uso de diferentes herramientas de Microsoft o con algunas simples recomendaciones que vamos a compartir a lo largo del webinar. Igualmente, les recordamos a todos que a través del chat de la sesión les vamos a estar contestando las diferentes preguntas durante el transcurso de la sesión y al final de la misma estaremos respondiendo algunas de las preguntas o en algún momento con el tiempo pues, que nos quede disponible en lo que avancemos. Una vez más les damos la bienvenida a todos, esperamos que esta sesión sea de gran ayuda para encaminarlos a proteger y asegurar sus recursos y aplicaciones organizacionales. Le doy paso a Juan David. Bien, buenas tardes a todos. Como lo expuso Alejandro, este webinar está encaminado pues, bajo 3 profesionales conocedores de temas de seguridad. Bueno, el contenido que vamos a abarcar en nuestro webinar, vamos a hacer un pequeño contexto de la ciberseguridad en la actualidad, es decir, cómo se está comportando el tema de delincuencia informática y el tema también de las tendencias en ciberseguridad actualmente, al año 2021. Vamos a revisar cómo las soluciones de Microsoft, especialmente en el entorno Azure, digamos que se van alineando con el tema de estándares internacionales y avalados y buenas prácticas de seguridad. Y finalmente, el grueso pues, del webinar, pues, digamos, nos estaremos adentrándonos mucho más en todo el ecosistema de seguridad de Microsoft Azure. Bien, siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el panorama actual de la seguridad de la información? Quiero, digamos, arrancar acá que la seguridad de la información es la gran sombrilla en donde le da sombra, por decirlo así, a los conceptos de seguridad informática, continuidad de negocio y también gestión de soporte y, bueno, otro poco de cosas adicionales. Entonces, cuando hablamos de seguridad de la información, estamos abarcando absolutamente todos los tópicos de lo que pueda encaminarse hacia la administración segura de los sistemas y en sí de la información y de las personas mismas. Al año 2021, al año 2020, es decir, en época de pandemia, el costo de delitos informáticos o el costo que generaron los ciberdelincuentes afectando infraestructuras informáticas generó un costo de $6 billones a nivel mundial. Y se estima que para el año 2025 esto se incremente casi que en un 50% a 10.5 billones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que se requieren infraestructuras más seguras, se requieren personas que sean más conocedoras de la seguridad, se requiere que todos los colaboradores o todas las personas tengan una sensibilidad importante hacia los temas de seguridad. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables o los sectores que han sido más víctimas de ataques informáticos? Esto también viene una tendencia latente también por época de pandemia, pero digamos que el comercio minorista es uno de los comercios más vulnerables ahora en temas o se vuelven targets atractivos, en el sentido en el que por lo general todas el comerciante o las empresas pequeñas, las pymes, por lo general usan infraestructuras free,
software no licenciado, gratuito. Por el contrario, pues este tipo de soluciones informáticas, pues su contenido de seguridad es muy pequeño. Adicional, pues digamos que las personas tienen un pensamiento más inmediatista, entonces por lo tanto pues no administran de manera adecuada, no tienen protocolos para salvaguardar muy bien su seguridad. Entonces se vuelven targets atractivos, les pueden secuestrar la información, etcétera, etcétera. Los servicios financieros se siguen manteniendo, pues ellos son los que más invierten en infraestructuras de seguridad y sobre todo en sus infraestructuras críticas, además de que los regulan muchas normativas de todos los gobiernos a nivel mundial. La industria manufacturera también viene, digamos que ha bajado un poco porque ya se ha dado cuenta que no tener su infraestructura asegurada pues les genera sobrecostos importantes, entonces digamos que este porcentaje ha venido disminuyendo. La administración pública, pues digamos que se vuelven targets importantes en el sentido en que de pronto para sentar una voz de protesta también se busca vulnerar sus plataformas informáticas. Recientemente el DANE, hace 2 semanas y media, fue víctima de un ataque de negación de servicio en donde, donde tumbaron su portal y nadie podía acceder pues, a las estadísticas que normalmente publica el DANE. Entonces, eso digamos que es un ejemplo. 5 años, 6 años atrás, en las elecciones de alcalde y gobernador aquí en Colombia, la Registraduría Nacional también fue víctima, justo en el momento de las elecciones por Anonymous, en donde tumbó los servidores y, por tanto, no se pudo registrar de manera ágil el conteo de votos. Entonces, la puntuación total o los ganadores casi que se demoró un día adicional de lo que siempre se prevé en dar los resultados. Y viene creciendo el campo o el sector de sanidad, hospitales, EPS y bueno, todas las entidades prestadoras de salud, viene creciendo de manera importante porque los datos de historias clínicas sobre personas particulares tienen un precio, un valor muy importante en el mercado, en el mercado negro. Entonces, digamos que los hospitales ya tienen que venir pensando en incrementar sus sistemas de seguridad porque los atacantes ya han visto una demanda atractiva sobre esos datos. Siguiente. Bien. En pandemia, ¿qué ocurrió? La gran mayoría de las empresas, inclusive la manufactura, todos los procesos administrativos los descentralizó y todo el mundo, casi que la mayoría de las personas administrativas incluso se fueron a trabajar a casa. Empresas de tecnologías 100% están trabajando desde casa. También sector educativo trabajando casi que 100% desde casa. Es decir, casi todo el mundo se fue a una situación de trabajo en casa. Esto exacerbó el crecimiento de los delitos informáticos a nivel mundial, se incrementó en un 300%. ¿Listo? Al menos el 20% de las empresas, digamos que tuvieron que enfrentar ataques informáticos dirigidos únicamente hacia la persona que estaba trabajando en casa. Es decir, que digamos que nos dimos cuenta que ya cualquiera podía ser víctima, ya inclusive la persona podía ser víctima, es decir, ya no se pensaba en el servidor, ya no se pensaba en el servicio, si estaba en la nube, ya no se pensaba en ese tipo de cosas, sino ahora se debe pensar es inclusive en la misma persona. El medio más usual para hacer los ataques de correo, los ataques, un ciberataque es a través de correos sospechosos. Eso tiene una modalidad de phishing y aquí puede ocurrir dos cosas. Llega un correo electrónico a nuestra casilla de correo electrónico corporativo, en donde nos dicen, oiga, vea, ocurrió una situación, por favor siga este enlace. Entonces, ya hay como una relación de confianza con nuestra casilla de correo de corporativo, entonces pues digamos que uno dice ahí, bueno, este correo seguro, entonces uno pica en ese enlace y ahí pueden ocurrir las dos cosas. Lo puede enviar a un enlace en donde nuevamente le pida que se autentique ante los servicios de infraestructura de la organización, entonces le pide el usuario y la contraseña. Ahí el atacante captura sus credenciales de acceso para posterior hacer un secuestro o una suplantación de identidad, o simplemente el enlace lo lleva a descargar de manera automática un malware o un virus informático.
Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de correos electrónicos, hay que revisar muy bien de dónde llegan los correos electrónicos, que los dominios sean reconocidos. Hay dominios que son casi que parecidos, pero pues uno tiene que mirar que realmente sean lo que son. Y si no, pues preguntar a un experto en seguridad. Todas las organizaciones deberían tener un experto en seguridad para que les, digamos que para que le hagan, los guíen y le ayuden a tomar la mejor decisión si abrir o no. Adicional a eso, están llegando mensajes de texto en donde, aquí tenemos un ejemplo, en donde le están diciendo, vea, se le envió un paquete, pero no se le ha entregado porque se tiene que pagar €1 en la aduana. Por favor, sigan las instrucciones. Y pasa exactamente lo mismo. O te lleva un enlace para descargar un malware de manera automática o te hacen o te pueden robar las credenciales. Digamos que esas son las dinámicas que se están manejando actualmente. Microsoft detecta diariamente alrededor de 20 correos malintencionados con todas sus políticas de seguridad. Sin embargo, hay otras que se le pueden pasar, no es 100% efectivo. Ni acá ni ninguna plataforma de correo electrónico. Bajo una nueva modalidad de ataque que se está presentando, llegan correos electrónicos con imágenes y las imágenes por dentro tienen un virus informático bajo la técnica que se denomina esteganografía. Esto pasa por cualquier validador de seguridad, porque pues simplemente él valida que la extensión adjunta al correo electrónico sea válida. Entonces viene un JPG o un BMP, entonces pues son extensiones válidas, pero por dentro la imagen puede tener un virus informático. Entonces hay que tener cierta suspicacia con eso. Siguiente, por favor. Bien, el contexto en Colombia, 23.000 ciberataques se reportaron a la Fiscalía, a la Fiscalía Nacional en lo que lleva el 2021. Esto fue tomado, la cifra va en agosto, pero son 23.000 ataques de enero a agosto de este año. Se incrementó un 30% respecto al año anterior. ¿Y esto es por qué? Porque muchas de las empresas todavía siguen desde casa y ya muchas otras empresas se dieron cuenta que el modelo de trabajo en casa les es mucho más rentable, entonces ya decidieron por seguir por ese modelo de trabajo en casa. Entonces eso hace que el incremento de los ciberataques también pues se exacerbe o crezca un poco más. ¿Listo? Entonces, de aquí es importante rescatar, y digamos que esto refuerza lo que les comentaba en la diapositiva anterior, en donde los delitos informáticos más frecuentes están relacionados con la suplantación de sitios web, phishing, y obviamente sitios o enlaces en donde se puede hacer la descarga del malware. Recordemos que el malware se puede descargar, puede ser tipo troyano, entonces no se ejecuta al mismo tiempo o se ejecuta en segundo plano transmitiendo datos financieros y demás. Ese tipo de cosas también puede hacer, o simplemente después de Tone puede hacer un ataque de negación de servicios alguno a través de alguno de los puertos, alguno de los protocolos de red que no se estén utilizando. El siguiente, por favor. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo se viene? ¿Cómo se está mostrando el crecimiento de los delitos informáticos a nivel mundial? Esta gráfica que está acá y esta estadística que se les está presentando a ustedes son de las empresas que reportan al Observatorio de Seguridad de Microsoft. En el 2014, del universo de las empresas que reportan al Observatorio de Seguridad de Microsoft, el 61.9% ya habían reportado que habían sido víctimas de algún delito informático, de algún ciberataque. Durante el 2017, el 2019, digamos que la tendencia se mantenía casi constante, pero en el 2020, por causa de la pandemia, pues se creció, y en el 2021 pues se exacerbó un poco más, un crecimiento un poco más importante en cuestión de que las empresas ya dijeron, vea, ya fui víctima de un ciberataque. Lo más preocupante no es que las empresas, no es que el 86.2% de las empresas ya hayan reportado que son víctimas. Lo preocupante es que seguramente el 13.8% más o menos, o casi el 14% de las empresas que no han reportado, que dicen que todavía están seguras, lo más probable es que no estén seguras. Lo más probable es que ya sean víctimas, simplemente que no se han dado cuenta. Entonces, digamos que eso es algo muy importante. Entonces, no podemos garantizar que no hayamos sido víctimas de un ciberataque. Siguiente. Bien.
¿Cómo podemos hacer o cómo nos podemos hacerle frente al delincuente informático cuando quiera hacer un ciberataque a nuestra organización o, o hacia nuestra estación de trabajo? No, normalmente eso se previene teniendo esquemas adicionales de autenticación, dado que tenemos modelos híbridos ahorita. Estamos utilizando modelos de nube con modelos con infraestructura local, entonces ambas cosas se pueden integrar y se puede montar un modelo híbrido. ¿Qué sucede? Al tener algún esquema de autenticación multifactor, entonces ya obligamos al atacante, o digamos que ya le podemos cortar las alas al atacante porque ya hay un código de validación o ya hay una validación biométrica, es decir, que se debe asegurar que la persona que se está autenticando es realmente quien tiene ese privilegio. Para eso sirve una autenticación multifactor. Y la segunda, para hacer prevención, para que no nos exploten, para que virus informáticos, malware, ransomware y demás nos exploten y nos vulneren, es importante mantener actualizadas nuestras máquinas frente al último parche que haya liberado el fabricante, tanto en software, también en el firmware respecto al hardware. Todo ese tipo de actualizaciones también nos hace, y eso hace que nuestro esquema de seguridad se eleve a un 99% de efectividad. Siguiente. Bien. La seguridad en Azure, digamos que viene organizada y viene estructurada para dar cumplimiento a cualquier estándar de seguridad o a cualquier certificación estándar de seguridad internacional. Normalmente uno se une a la ISO 27001, no es la única, pero uno se une a la ISO 27001 porque casi que está avalada en todos los países del mundo. Desde Japón, Estados Unidos, Canadá, Francia, es decir, todos los países y todas las organizaciones siempre como mínimo se certifican en ISO 27001 y ahí pueden crecer en otros estándares de seguridad mucho más robustos si así lo desean. Sin embargo, pues todos los esquemas de seguridad de Azure, digamos que vienen alineados con cada uno de los controles normativos que propone el anexo A de la norma ISO 27001. Suple todo lo que tiene que ver con la seguridad en comunicaciones, con los controles de acceso a través de la administración de identidades. Los accesos privilegiados dan cuenta a los controles de acceso y a la seguridad física y perimetral. Tiene soluciones frente a la protección de datos que va de cara hacia temas de criptografía y por supuesto también cumplimiento hacia Veas Data si así lo requiere. Administración de activos da cumplimiento a todo lo que debe hacerse frente a la gestión de los activos de información. Registro y detección de amenazas, los famosos IDS, pues eso da cuenta pues a todos los controles de seguridad operacional. Sí o sí debemos tener implementado un esquema de respuesta a incidentes, entonces uno puede hacer todo su esquema de respuesta a incidentes, alinearlo con todo lo que propone la seguridad en Azure para pues, dar cuenta pues hacia todo el tema de gestión de incidentes y nos va a mantener frente a una postura frente a la vulnerabilidad, es decir, vamos a hacer hardening, vamos a hacer obviamente pruebas de hacking ético y todo este tipo de cosas. También hay soluciones que se pueden aplicar y hay herramientas que se pueden aplicar desde la seguridad en Azure. Bien, ya con esto ya le doy el paso a mi compañero John para que nos adentremos ahora sí en todo lo que es el universo de la seguridad de Microsoft Azure. Muchas gracias, Juan David. De un momento me voy amigando con esto, por favor. Bueno, vamos a arrancar con el ecosistema de seguridad de Microsoft, sobre todo a nivel de seguridad. Vemos que es gigantesco esto. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces estamos hablando de, por ejemplo, los mismos 2 o 3 productos, pero como pueden ver en la presentación, hay mucho más y cada vez crece de una manera sostenida y exponencial porque Microsoft tiene una gran inversión de recursos en este ambiente. Entonces, si bien hoy vamos a estar hablando de Defender for Cloud, que es un tema recurrente hoy en día, sepan que todos estos productos están disponibles y muchos de ellos trabajan en conjunto, como se puede ver en este slide. Voy a describir algunos de los principales.
Entonces, en este flujo de acceso condicional, podemos comprender con más detalle cómo funciona la integración de las soluciones de seguridad de Microsoft con algunos casos de uso. Por ejemplo, se autentica el usuario mediante Azure AD, que comprueba si la credencial de usuario puede verse comprometida. ¿Cómo? Bueno, Microsoft hace el monitoreo de varios repositorios en búsqueda de credenciales que puedan haber sido comprometidas y que se están compartiendo. Y a través del motor de riesgo en las reglas establecidas se pueden tomar medidas para bloquear el acceso y evitar el uso indebido de la credencial. Azure ATP, por otro lado, evalúa el comportamiento del proceso de autentificación del usuario, así también como Cloud App Security puede evaluar qué tipo de acceso está utilizando el usuario en otras nubes o en otros ambientes. Azure Advanced Threat Protection es una solución que también evalúa las señales locales de Active Directory, los logs locales, para identificar, detectar e investigar amenazas avanzadas, identidades comprometidas y acciones de personas internas malintencionadas. Además, también nos permite identificar e investigar la actividad sospechosa de los usuarios en los ataques avanzados, así como proporcionar información clara sobre incidentes en una forma sencilla para una detección rápida. Todavía puede requerir también un segundo factor de autentificación para los usuarios y siempre con el objetivo de tener un acceso validado más fuerte, utilizando, por ejemplo, el Windows Hello, que también se puede utilizar para que los usuarios tengan una autentificación biométrica de fácil uso, trayendo más seguridad y menos impacto para el usuario. También puede analizar los dispositivos. ¿Cómo está la configuración de los dispositivos utilizando, por ejemplo, Microsoft Intune? Validando si el dispositivo está cifrado, si está protegido con contraseña o hay una versión mínima del sistema operativo, entre otras validaciones. Con el uso de Microsoft Defender también es posible evaluar las señales, es decir, los posibles ataques y cómo están los dispositivos configurados. O sea, cómo está la parte de seguridad de los dispositivos, que también son enviados los datos y analizados por el motor de riesgo de acceso condicional, permitiendo o no el acceso al entorno, validando problemas como acceso a direcciones URL maliciosas que nos compartía Juan David, análisis y sandboxing de archivos. Evalúa si el dispositivo tiene vulnerabilidades, configuraciones incorrectas que necesitan ser corregidas. La automatización de la corrección en caso de problemas detectados y realmente el uso nativo de la inteligencia de amenazas de Microsoft, o sea, de la propia nube de Microsoft, a través del servicio de Intelligent Graph. Por otro lado, ante la cantidad de nuevos ataques que se inician cada día, Microsoft ha lanzado este servicio de Office 365 ATP que protege en tiempo real los buzones de Office 365 y Exchange Online contra ataques de malware novedosos y sofisticados, siempre con el objetivo de eliminar riesgos y reducir la superficie de ataque en nuestros dispositivos. Bueno, una vez que las señales han sido evaluadas y aplicadas, lo que puede hacer, por ejemplo, con que solicite un segundo factor de autentificación, un MFA, y utilizar en este caso una credencial. Supongamos que hay una credencial que está comprometida, como mencionamos, se requiere automáticamente el intercambio de la contraseña en Azure AD Self-Service Password Reset, el cual es un portal de servicios. Después de esta evaluación de riesgos y en función de las reglas y directivas definidas,
ponemos limitar el acceso a Office, a Azure o aplicaciones locales utilizando el Azure AD Proxy. También es posible controlar el acceso a aplicaciones autorizadas a través del Intune Mobile Application Management. Y bueno, seguir protegiendo el acceso a los documentos utilizando, por ejemplo, Azure Information Protection, o sea, una plataforma que el acceso condicional es el punto central, pero que tiene varios componentes de seguridad y de protección. Entonces, a través de esta presentación, damos una pincelada de cómo es la inversión o los servicios que tiene Microsoft en cuestión de seguridad, y posteriormente en siguientes webinars, es una serie de webinars que vamos a dar sobre ciberseguridad. Vamos a explorar un poco más a fondo la configuración y el funcionamiento, por ejemplo, de Intune o de Office 365 ATP, pero eso será en futuros webinars. Hoy vamos a hablar sobre Microsoft Defender for Cloud. Entonces, Defender for Cloud, antes Azure Security Center o Azure Defender, para ser resumido, y ahora lo vamos a ver un poco más, es el servicio de monitoreo que me proporciona todo tipo de protección contra amenazas en mis servicios. Inicialmente, todo lo que tengo en Azure. Cuando digo todo, realmente es todo. Puedo empezar a monitorizar todos los recursos, todos los huéspedes que yo tenga, máquinas virtuales, instancias de bases de datos, instancias de storage, y todo lo puedo empezar a monitorizar desde ahí. En otras palabras, puedo empezar a tener visibilidad. Las áreas de seguridad, ¿qué es lo primero que quisieran tener? Visibilidad. Necesitamos ver qué es lo que está pasando. Y en Microsoft Defender for Cloud nos brinda un lugar para verificar la configuración de seguridad, identificar posibles debilidades de seguridad, analizar ataques entrantes y más. Es importante destacar que esta visibilidad la puede tener tanto en los recursos de Azure como en los recursos on-premise o en los recursos locales. Hoy puedo yo traerme servicios que tengo on-premise y trabajar con la analítica, y más tarde lo vamos a ver, con la analítica que me brinda Azure Defender for Cloud. Podemos, y ahora vamos a pasar a verlo en la plataforma, porque no los quiero aburrir con tanto texto, pero es importante. Principalmente proporcionar recomendaciones. Microsoft está constantemente trabajando en recomendarnos qué es lo mejor, cuál es el mejor plan de acción, cuál es el best practice, como se suele decir, dentro de cada uno de los recursos que nosotros tenemos integrados en Microsoft Defender for Cloud. También nos facilita la supervisión de la configuración de seguridad, que tengan todas mis cargas de trabajo locales o en la nube, y en caso de ser necesario, aplica cualquier tipo de bloqueante para protegernos en cualquiera de los recursos que tengamos asociados. Tercero, supervisa de forma continua ante cualquier tipo de amenazas. El tema de las vulnerabilidades a nivel de seguridad es constante. Todos los días, como nos compartía Juan David, se van abriendo un montón de casos de vulnerabilidades expuestas. Entonces, Defender for Cloud está atrás de eso. Está verificando que todos mis dispositivos, que todos los recursos que yo tengo en Azure o locales estén correctamente configurados. El tema del Machine Learning. ¿Cómo empiezo con el Machine Learning o aprendizaje automático a identificar amenazas antes de que yo las pueda detectar? Muchas veces en esto es favorable el tema de la nube, como hablábamos en un comienzo. La velocidad de analítica de datos que tiene es mucho más rápida que lo que yo puedo tener trabajando quizá de manera manual. Tratar de identificar posibles ataques de día cero, desde el momento en que intentaron ingresar a mi compañía, ingresar a un recurso, ingresar a un controlador de dominio, poder verlo y poder actuar en consecuencia de eso. Y por último, algo no menor, hoy en día proporcionar acceso.
ustedes entienden que se empiezan a levantar máquinas virtuales, servidores, instancias virtuales, están completamente expuestas estas máquinas si no tenemos algún tipo de control como Network Security Groups para tener niveles de acceso. Bueno, hay una capa que me permite acceso a demanda. Cuando yo quiero ingresar a un dispositivo, automáticamente puedo habilitar un Just-in-Time Access que me habilita el acceso a cualquiera de mis máquinas virtuales en el momento que yo lo requiera. Bueno, esto fue una breve introducción y vamos a pasar un poco a la plataforma de Microsoft Defender for Cloud. Entonces, perfecto. Como verán, esta es la consola principal de Azure. Muy simple. Microsoft Defender for Cloud es el nuevo nombre que tiene Security Center. Pero por ahora, en algunas partes del portal de Azure va a seguir apareciendo como Security Center. Es un módulo directamente, es un recurso que yo lo tengo directamente y que es lo primero que voy a notar. Defender for Cloud me va a velar por todas las suscripciones que yo tenga dentro de mi tenant. Para este demo, trabajaremos en un tenant de laboratorio en el cual solo tengo visibilidad de una suscripción, pero yo tranquilamente puedo agarrar todas las suscripciones a las que tengo acceso, que pueden ser varias, pero en este demo solo vamos a trabajar con una, para que veamos un poco el jugo que le podemos sacar. Y lo primero que vamos a ver es el dashboard inicial. En el Defender for Cloud inicial ya encontramos muchísima información. Por un lado, todo lo que tiene que ver con política y compliance. Hoy en día en las compañías, uno de los primeros temas para empezar a subir a la nube es el grado de compliance o cumplimiento. ¿Cumplo con ciertas normativas? ¿Cumplo con ciertas regulaciones? Las entidades financieras, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con flujo de transaccional de tarjetas de crédito, por ejemplo, Visa, necesita que parte de su infraestructura sea compliance con PCI o Payment Card Industry Compliance, porque de lo contrario, pues tranquilamente nos paran la operatoria y los procesos que tenemos atachados. Entonces, se trata de entender si ya mis dispositivos, mis procesos, mis servidores y bases de datos están en cumplimiento con las regulaciones. Entonces, es muy importante esta parte. Además, miren que también aquí yo puedo descargar informes de auditoría o informes de cumplimiento. Simplemente pico aquí en descargar ahora, elijo el formato, por ejemplo PDF, y ya lo puedo descargar y puedo contar con esta información sobre el cumplimiento normativo de mis recursos. Algo que han venido viendo y que de pronto ustedes lo conocen es el famoso Security Score o puntuación de seguridad que va trabajando Microsoft. Cómo nosotros, mediante un puntaje de seguridad, vamos midiendo el grado de madurez que tenemos sobre diferentes tipos de soluciones. Bueno, Defender for Cloud no se queda atrás en esto. Por otro lado, tenemos la parte de protecciones de cargas de trabajo, la cual vamos a ver más adelante. Pero antes, es necesario mencionar que a grandes rasgos, en Defender for Cloud tenemos dos tipos o dos modalidades. Tenemos la parte de seguridad mejorada desactivada o gratuita, free, que ya viene por defecto, y en ese orden de ideas, esta parte de protecciones de cargas de trabajo no la vamos a poder visualizar. No nos va a cargar información. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En la capa free, la parte de protecciones de cargas de trabajo no nos va a generar información. Si ustedes entran a su capa de seguridad mejorada desactivada, para eso vamos al menú de la izquierda y seleccionamos configuración del entorno y luego la suscripción en la cual estamos trabajando, y vamos a encontrar los dos tipos o los dos modelos que les mencionaba.
Entonces, en la parte de seguridad mejorada desactivada, vamos a ver que directamente tienen todo lo que es un alcance básico, que lo que sí me permite, ya por naturaleza en todos mis recursos, es una evaluación continua y recomendaciones de seguridad. No va a tener ninguna parte activa o proactiva, por decirlo de alguna manera, pero sí tengo visibilidad. O sea, ¿a qué voy con esto? Ya montaron sus recursos en Azure o tienen sus máquinas virtuales locales y las quieren subir o hacer el traslado o la migración a Azure, habilitemos Defender for Cloud. Mírenlo, exploren la consola, vean el grado de recomendaciones que nos va dando y ver si las podemos cumplir o no. Y por otro lado tenemos la puntuación de seguridad, el Security Score. Ya es una norma dentro de Microsoft para medir el grado de seguridad. Ahora, vamos al otro lado. Habilitar Microsoft Defender y ya le sumamos un poco más de capa, principalmente o a mi gusto. ¿Cuál es el valor agregado que tiene? La parte de protección contra amenazas. La parte de protección es muy importante. Por otro lado, puedo integrar dispositivos on-premise. Simplemente se instala un agente en los equipos que yo quiero, realizo una configuración y Defender for Cloud consume de eso y me hace toda la trazabilidad y todo el análisis de eventos para poder ver cualquier tipo de actividad que se vaya dando. Bien, respecto a precios, está marcado. Lo interesante de esto es que ustedes pueden decir, yo quiero habilitar Microsoft Defender for Cloud, pero solo quiero tener visibilidad de lo que pasa en las instancias de App Services, por ejemplo. Todo lo que pasa en mi instancia, yo lo puedo tener monitorizado desde acá y esto me va a consumir $15 por cada instancia que yo esté trabajando dentro de las App Services. Pero tranquilamente puedo deshabilitarlas. Quizá lo único en lo que yo quiero tener visibilidad es en las máquinas virtuales. No quiero ninguna otra cosa y puedo trabajar solamente con mis máquinas virtuales. Perfecto. Regresando al tablero inicial, algo muy, pero muy bueno que sacó Microsoft es la parte de inventario. Antes era un poco más complejo porque tenía que ir buscando dentro de grupos de recursos, ver qué recurso tenía dentro y con base en eso ir llegando a cada uno de los elementos. Bueno, hoy ya tengo un inventario y la verdad que para mí esto es bastante importante porque yo de un solo pantallazo puedo ver todos los recursos que tengo en mis suscripciones y un estado general de salud de cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Como ven acá, yo puedo tranquilamente empezar a filtrarlo por diferentes tipos de recursos. Fíjense que yo aquí voy desde máquinas virtuales, puedo tener todo lo que son storage accounts que podrían estar atachados a las máquinas virtuales. Tengo redes virtuales y subredes. Absolutamente todo me lo va a empezar a monitorizar, a dar visibilidad de qué es lo que está pasando. Importante acá ver un poco las recomendaciones. Por ejemplo, vamos a ver esta máquina de prueba 2018 y yo puedo hacer un análisis en tiempo real porque es bastante rápido en este sentido lo que son las recomendaciones que Microsoft me da al respecto. Entonces, fíjense, seguramente hay recomendaciones que se pueden seguir, hay otras recomendaciones que no. Eso va mucho también de la capacidad que tengan dentro de su suscripción, la capacidad de servicios que pueden tener o de recursos que tengan disponibles. Pero hay algunos que son bastante interesantes para ver. Por ejemplo, recomendaciones me dice que mi equipo tendría que estar montado con una instancia de Log Analytics, como para poder medir la seguridad desde ese punto. Por otro lado,
el cifrado de discos, un tema que hoy lo tenemos muy latente en todas las organizaciones. Hay algunos clientes que nos preguntan, ¿tengo que cifrar los discos? Y hoy es muy simple cifrar discos en máquinas virtuales y esto nos ahorraría muchos dolores de cabeza. En los casos particulares, ejemplos del tipo de ataques de ransomware, este tipo de amenazas, cifrando el disco, podríamos mitigarlos muchísimo o podríamos mitigar muchísimo el riesgo en ese sentido. Entonces, observemos que yo ya entrando a un dispositivo tengo diferentes tipos de recomendaciones y ya tengo evaluaciones que seguramente están cumplidas. Entonces, esto es importante para entender el grado de madurez que tienen todos mis dispositivos en la nube. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Sí, Steven, hay algún par de preguntas por acá que estoy viendo. Muy interesante todo lo que estamos viendo. Vemos cómo Microsoft ha invertido bastante en asegurar todos los recursos de sus clientes y ha implementado bastantes herramientas en los últimos años. Hay una pregunta puntual, dice si este servicio incluye la función de antivirus, que si es un antivirus. Buena pregunta, Alejandro. Bien, Microsoft Defender for Cloud no es un antivirus. Lo más probable es que si tienen un endpoint o un dispositivo donde no tienen una solución de antivirus, pues me va a levantar una alerta que no tiene la protección. Ahora, ¿puedo yo mediante Microsoft Defender en mis máquinas virtuales desplegar el agente de antivirus de Microsoft? Sí, lo puedo automatizar, pero Defender for Cloud no es un antivirus. Esto mide la seguridad desde otra capa. Cuando hablamos recién de la seguridad como una responsabilidad compartida y en un momento hablábamos de la seguridad a nivel físico, entiendan también que me va a sumar mucho desde esa capa. O sea, el dispositivo lo voy a cubrir con una solución de dispositivo. Defender me va a ver si mis dispositivos están protegidos o no. Perfecto, Steven, gracias. Otra pregunta. ¿Cuál es el cobro para agregar una instancia on-premise, o sea, un recurso en sitio? Y si cualquier recurso de Azure lo puedo ver en Defender for Cloud. Bueno, visibilidad sí la vamos a tener. Análisis de evaluaciones, seguramente si me permite hacer una evaluación como para validar cualquier tipo de configuración o puede ser parte de una vulnerabilidad, voy a tener detalles de esta, pero visibilidad voy a tener de todo lo que tenga montado en Azure, tanto del universo cloud como de los recursos locales que yo vaya atachando. Respecto al cobro de la instancia, recién veíamos que por cada máquina virtual por mes es alrededor de $15. Bueno, permítanme, me voy a regresar un poco por acá para que miremos esta parte. En la parte de los planes, miremos que aquí me muestra que por máquina virtual son $15 al mes. Bueno, esto es lo mismo si yo tengo un conectado a un equipo. ¿Puede volver a compartir pantalla, por favor? Perdón, listo, ya voy a leer. Acá está. Entonces les estaba compartiendo que, como vemos aquí, el precio por máquina virtual es de $15. Bueno, esto es lo mismo si yo tengo conectado o atachado un equipo local, pues me va a consumir $15 por ese equipo que yo voy montando. Creo que ahí respondí la pregunta. Gracias. No, serían esas por el momento. Ya dejemos algunas para el final. Depende pues el tiempo que nos quede. Gracias. Listo. Entonces, un punto muy importante que vamos a ver que esto lo van a tener todos y esto es lo que me gusta porque en la capa gratuita o en la capa free ustedes van a poder acceder al tema de recomendaciones. Fíjense que cuando analizamos las recomendaciones, lo primero que empezamos a ver un poco es, ok, Microsoft, ¿qué me está recomendando? Yendo más al hilo de cada uno de los dispositivos o recursos que yo tengo integrados en mi Defender for Cloud. Fíjense, por ejemplo, habilitación de MFA o Multifactor Authentication, que es algo de lo que nos estaba hablando Juan David, que vamos a hablar de qué es la
autenticación multifactor. Bueno, al iniciar sesión en sus cuentas en línea, un proceso que llamamos autenticación está demostrándole al servicio que usted es quien dice ser. Tradicionalmente, esto se ha hecho con un nombre de usuario y una contraseña. Sin embargo, esa no es una muy buena forma de hacerlo. Los nombres de usuario son fáciles de descubrir, a veces son solo su dirección de correo electrónico, como las contraseñas pueden ser difíciles de recordar. Entonces, las personas tienden a elegir las sencillas o a usar la misma contraseña en muchos sitios diferentes. Por esa razón, casi todos los servicios en línea, bancos, redes sociales, compras y sí, Microsoft 365 también, han agregado una forma para que sus cuentas sean más seguras. Al iniciar sesión en la cuenta por primera vez en un nuevo dispositivo o una aplicación como un explorador web, usted necesita algo más que el nombre de usuario y la contraseña. Necesita una segunda cosa, lo que llamamos un segundo factor o multifactor authentication para que usted demuestre quién es. Entonces, ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña, pero el servicio nos pide, por ejemplo, ingresar un código que nos envían mensaje de texto al celular. Y de esta manera, el hacker, aunque encuentre nuestras credenciales, usuario y contraseña, no va a poder ingresar porque él no va a tener el código que nos fue enviado vía mensaje. Entonces, de esta manera es como funciona y es muy importante, como nos compartía Juan David, podríamos mitigar el riesgo de que accedan a nuestros servicios utilizando o implementando el Multifactor Authentication. Y miren que la recomendación que Azure me hace una descripción, también me da unos pasos de remediación o pasos que yo podría seguir para implementar o para acatar esta recomendación. Acá también me muestra unas pestañas en las que me muestra cuáles son los recursos no saludables, en este caso esta suscripción que es de prueba, no cuenta con habilitada o no está habilitada en la autenticación multifactor para los usuarios. Entonces, Azure Defender me dispara o me da esta recomendación. ¿Listo? Y aquí me da los pasos cómo yo podría configurar el MFA. Continuando con las recomendaciones, vamos con la segunda. Miremos esta de puertos de administración seguros. Un grupo de seguridad de red contiene reglas de seguridad que permiten o deniegan el tráfico de red entrante o el tráfico de red saliente de varios puntos de recursos de Azure, pero principalmente se implementan al desplegar máquinas virtuales o servidores. Para cada regla puede especificar un origen o destino, un puerto y un protocolo. Entonces, aquí me da también una descripción de proteja sus máquinas virtuales, utilizando grupos de seguridad de red, desde dónde están accediendo a mis máquinas virtuales, desde qué IPs. Aquí también me da unos pasos de remediación, o sea, me da la recomendación y también me da los pasos para implementarla o para acatarla. Y lo mismo, también me da acá, estos son los recursos que están no saludables, los recursos que sí tienen Network Security Groups o grupos de seguridad de red. Y una cosa importante, yo también puedo decir, no, es que esta máquina virtual o este servidor, yo le puedo crear una excepción. Entonces puedo decir, esta máquina no va a tener grupos de seguridad de red porque yo dentro de ella tengo una aplicación que me hace un filtro desde qué direcciones se puede acceder. Entonces yo voy a crear una excepción y listo, esta máquina no estaría cumpliendo con la recomendación que me da Azure, pero yo sí estoy solventando el inconveniente a través de una aplicación tercera. ¿Listo? Vayamos con otra recomendación. Por ejemplo, si yo tengo una herramienta que me hace un análisis de vulnerabilidad. Acá podemos apoyarnos en Qualys, que es una de las herramientas líderes para identificar en tiempo real las vulnerabilidades. Solo está disponible con Microsoft Defender para servidores. No necesita ninguna licencia ni cuenta de Qualys, ya que todo se administra sin problemas en Defender for Cloud. Entonces, miremos que, por ejemplo, para acatar esta recomendación, también hay recomendaciones
que yo simplemente puedo elegir las máquinas que no están saludables respecto a esta recomendación y puedo dar aquí desencadenar esta aplicación lógica. Le doy aquí continuar. Miren que aquí ya me dice corregir los 6 recursos y yo de esta manera ya estaría implementando esta recomendación. Y fijémonos que implementando o acatando estas 3 recomendaciones, mi score de seguridad, el que me mide el grado de madurez respecto a seguridad, está en 18% en este ambiente de prueba, en este ambiente de laboratorio. Y si yo aplicase la habilitación multifactor, colocase grupos de seguridad de red y colocase también esta solución de evaluación, ya tendría alrededor de un 60-61% en mi porcentaje de seguridad de red o en mi security score. Lo ideal es que este security score esté por encima del 70 o 75%. Entonces, fíjense que ya habilitando o que ya acatando estas 3 recomendaciones, yo ya tendría un puntaje bastante bueno. ¿Listo? Ahora, algo muy importante, me podrán preguntar, bueno, ¿cómo añado o cómo empiezo a tener visibilidad de mis recursos, de los recursos locales? En el menú de la parte izquierda, en soluciones de seguridad, y vamos con agregar orígenes de datos, y aquí me aparecen servidores que no son de Azure. Entonces, fíjense que es bastante intuitivo en este sentido. ¿Cómo trabaja esto? Yo tengo un espacio de trabajo, un workspace, en el cual empiezo a integrar cierto grado de dispositivos, y esos dispositivos son los que Microsoft Defender también va a empezar a consumir. Por ejemplo, yo les dije al inicio, les compartía que esto no es solamente para cloud. Todo lo que vimos hasta ahora es el universo cloud. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un dispositivo on-premise que quiero tener monitorizado y quiero trabajar con el Machine Learning de Defender for Cloud? O ver en todo momento qué es lo que está pasando. Bueno, tengo un workspace en este caso y yo tranquilamente en este workspace, y acuérdense que esto no se puede en la versión gratuita, tiene que ser el Defender habilitado. Lo que yo estaba manejando, puedo añadir servidores. Esto es muy, pero muy simple, y observemos que yo puedo trabajar con servidores Windows o servidores Linux. O sea, con cualquiera de los 2 dispositivos voy a trabajar. Entonces, me voy a instalar un agente donde yo voy a instalar este agente, voy a tener un workspace Space ID donde lo voy a estar asociando, voy a tener una clave principal, voy a montar con eso, hago la sincronización y automáticamente con un espacio de tiempo voy a poder ver mi dispositivo integrado en Microsoft Defender for Cloud y tener visibilidad desde ese punto. Les voy a mostrar, por ejemplo, yo aquí ataché a mi Defender for Cloud mi máquina virtual o mi laptop. Vamos a irnos acá, por ejemplo, a máquinas locales. Le voy a dar a aceptar y miremos que en el inventario aquí ya está tachada mi laptop y miremos las recomendaciones, por ejemplo, que me da. En este caso, mi laptop está siguiendo las recomendaciones de Defender y vemos que está en un estado correcto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si ustedes hoy en día están montando un laboratorio donde tienen un controlador de dominio on-premise, pruébenlo. Si pueden, habiliten el Defender for Cloud 30 días, lo bajan antes, no les va a consumir nada, pero pueden ver cómo cualquier tipo de análisis también lo podemos hacer sobre los equipos que yo tengo on-premise. Bueno, para finalizar, vamos a explorar en el menú de seguridad en la nube las protecciones de cargas de trabajo. Y en este panel encontramos diferentes secciones. Primero, la cobertura de Microsoft Defender. Aquí podemos ver los tipos de recursos que se encuentran en la suscripción y que pueden protegerse mediante Defender for Cloud. Como pueden ver, también tenemos la opción de actualizar. Si desea actualizar todos los recursos válidos posibles, seleccionamos actualizar todo. También tenemos las alertas de seguridad. En este caso, como se trata de un tenant de prueba, pues no tengo ninguna alerta de seguridad. Cuando Defender for Cloud detecta una amenaza,
en cualquiera de las áreas del entorno genera una alerta. Como aquí les voy a mostrar, por ejemplo, es una alerta que me llegó al correo electrónico de actividades inusuales. Esta es una alerta que se me disparó y me empieza a dar también qué acciones son requeridas, como por ejemplo, cambiar las contraseñas inmediatamente, revisar y verificar a los administradores y el email de recuperación de passwords. Me da también la máquina o el servidor que fue vulnerado, por ejemplo, en este caso, pues me muestra la suscripción, el tenant y el nombre del recurso. Entonces, de esta manera es como nos llegan las alertas al correo. Estas alertas describen los detalles de los recursos afectados, como lo vimos, los pasos de corrección y en algunos casos una opción para desencadenar una aplicación lógica como respuesta. Y en la parte final tenemos la protección avanzada. Defender for Cloud incluye muchas capacidades avanzadas de protección contra amenazas para máquinas virtuales, bases de datos SQL, aplicaciones web, la red y mucho más. En esta sección de protección avanzada puede ver el estado de los recursos de las suscripciones seleccionadas para cada una de estas protecciones. Bien. A manera de conclusión, fíjense acá a un nivel de, por ejemplo, yo tengo múltiples recomendaciones que salen de diferentes recursos, pero que al fin y al cabo la visibilidad la tengo en Defender for Cloud, como una gestión integral de seguridad. Como preguntaban anteriormente, ¿es un antivirus? No, no es un antivirus, pero sí me ve lo que me está pasando en el antivirus, en los endpoints, y me lo está reflejando acá. Muchas veces el problema de seguridad es que tenemos que ver muchas consolas. Bueno, si hoy podemos centralizarnos en una que nos permita traer información de otros factores, pues resulta muy favorable. Entonces, Defender for Cloud viene un poco a ese mundo. Bueno, hasta acá Microsoft Defender for Cloud. No sé si tienen alguna duda, son muchos temas, pero quería darles un poco el pantallazo de hoy lo tienen, sería bueno que lo prueben, traten de explorar un poco y vean cómo es la integración y la visibilidad que van a tener de sus dispositivos en la nube o locales. Muchas gracias, Steven. Interesante esta última parte donde veamos cómo Microsoft Azure no solo hablamos de protección de recursos en nube, sino cómo se extienden estas soluciones para dar protección y visibilidad a nuestras estaciones de trabajo, estaciones clientes, servidores y todos aquellos recursos que tengamos en sitio. Entonces, importante tener esa aclaración. Ya finalizando nuestra sesión del día de hoy, nuevamente les agradecemos por el tiempo y su disponibilidad para estar acompañándonos el día de hoy. Y les recordamos a través de Momentum Group cómo podemos acompañarlos y darles asesorías en esta ruta o encaminarlos a la protección de sus diferentes recursos. Y estamos prestos, obviamente, pues a tener ese contacto con ustedes. Los invitamos a visitar nuestra página web www.momentum.group, en donde encontrarán más información de los diversos productos que mencionamos el día de hoy. Y una vez más les agradecemos que tengan un buen día.